La ciudad se ha agigantado al ritmo del progreso de sus habitantes. Lo que en la época precortesiana fue el asombroso mercado de Tlatelolco, hoy es un modernísimo centro habitacional. México Tenochtitlan ensancha sus límites al máximo. Ahí la empresa que fue pionera en el comercio de la capital en 1890 establece un importante centro comercial que satisface las necesidades de ese numeroso grupo social del norte de la urbe. ¿Qué tal? Soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Nos acompaña, le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Hola, bonito domingo. Buenas noches. Estamos desde el programa pasado recorriendo de noche la unidad habitacional Tlatelolco. En el programa anterior recorrimos lo que vendría siendo la sección que sería la tercera. La tercera, así es. En los alrededores de la Plaza de las Tres Culturas. Hemos estado caminando con un verdadero experto en la historia de Tlatelolco, no solo porque le sabe a la arquitectura, lo que le hace tener un conocimiento muy profundo sobre la manera en la que se inauguró la unidad habitacional Tlatelolco, sino que además es autor de un libro que contiene una cantidad impresionante de datos poco conocidos sobre la historia de Tlatelolco. Bienvenido, Michelle Altamirano. Muchas gracias nuevamente, Héctor, Beca. Gracias. Bienvenido. Y siéntanse ustedes igualmente bienvenidos aquí en Tlatelolco. Y pues iniciamos, ¿no? Explicando por ejemplo, aquí los arriates, con estas bardas hechas de piedra, ¿no? Se hicieron porque los niños, ¿te acordarás tú, Héctor, que viviste aquí? Que cómo eras de travieso, que te metías en los jardines y luego te sacaban los policías. Entonces, para evitar eso se pusieron estos arriates. Qué cosa tan impresionante, ¿no, Oye, Beca? y vemos aquí los hongos, que los habíamos mencionado el programa pasado, estábamos recordando todas estas cosas que hoy damos por sentado, pero eran súper modernas de Tlatelolco, ¿no? Esta idea de que era un espacio de vivienda que funcionaba casi como una máquina. Todo estaba planeado, todo era funcional, y bueno, en este caso son botes de basura. Pues es que imagínate, aquí en Tlatelolco no tienes ningún problema de que, oye, ¿a qué horas pasa el camión de la basura? Vas, lo dejas a las 4 de la mañana y a las 3 de la tarde siempre había alguien recolectando los desechos, ¿no? Sí, y es algo interesante. Sí. Bueno, pues comentábamos en el programa pasado la inmensa historia del lugar por el que ahora estamos caminando. Hablamos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Exacto. Hablamos de la antigüedad de la iglesia y medio de pasada hablamos del Tecpan, el lugar que fue el centro de gobierno. Y luego de pasada hablamos, aunque no fuimos al espacio donde estuvo el mercado de Tlatelolco. A mí me hubiera encantado poder caminar por ahí, ya es imposible imaginarlo, pero a la luz de los relatos de los cronistas, de las cartas de relación de Hernán Cortés, hablar de ese mercado que, según Bernal Díaz del Castillo, llegaba a tener hasta 60,000 personas en un día comerciando, y la relación de cómo era ese mercado, pues lo deja a uno verdaderamente maravillado. Estaba formado por calles y en cada una de las calles había se agrupaban los vendedores de artículos diversos. Había una calle de animales, de aves, había venados, en otras había semillas, había flores, había pues todo lo imaginable. Imagínate nada más el bullicio. Decía Bernal que cuando subieron al Templo Mayor, hasta allá llegaba el rumor de las voces del mercado de Tlatelolco, donde todas las personas, todos los comerciantes de los alrededores y de Tenochtitlan y de Tlatelolco se reunían para, mediante el trueque, cacao, mantas, algodón, plumas, etcétera, intercambiar o comprar los productos. Ha haber sido eso maravilloso, ¿no? No, una cosa impresionante, ¿no? Un mercado organizado, limpio, distribuido, sobre todo bien regulado. Algo, pues, es que eso era el espíritu indígena, ¿no? Que eran muy ordenados, sobre todo muy rectos y sobre todo muy higiénicos. Sí. Y Michelle, estamos aquí frente a un mural que nos recuerda otro aspecto de la historia de Tlatelolco. Así es. Que ya lo comentábamos el programa pasado, pero creo que vale la pena recordarlo porque precisamente lo que vemos aquí es dos momentos de la historia ferroviaria que se unen aquí en Tlatelolco, el ferrocarril y el metro, porque estamos a unos pasos de la estación de metro de Tlatelolco, que fue la estación que estaba más al norte de la Ciudad de México.
la de Tlatelolco en 1970, pero también este mural tiene una razón de ser, que estamos sobre lo que fueron los patios de ferrocarriles mexicanos, antes de que fuera toda la desaparición. Sí, es que estamos a los pasos de Buenavista, ¿no? Estamos en los pasos de Buenavista. Ahora creo que lo olvidamos porque pues, los ferrocarriles ya no son parte de nuestra cotidianidad en la Ciudad de México, pero toda esta zona vivía en torno a esa estación. A esa estación de Buenavista. Y aquí ese mural lo realiza a petición una vecina que se llama Marta Quirós, que vive aquí en el edificio Mariano Escobedo, que es esta que tenemos aquí. Marta Quirós fue hija de ferrocarrilero. Entonces ella le pide a un artista llamado Julio Ferra que pinte el mural y que nos recuerde pues, qué es lo que había aquí, para que no se nos olvide, para que sigamos con esa presencia del ferrocarril, que no lo tenemos lejos, pero aquí estuvo. Sí, lo comentamos en el programa pasado, que el hecho de que estos fueran patios y talleres de los ferrocarriles y que quedara abandonado durante muchísimos años permitió la riqueza de los hallazgos arqueológicos que se comenzaron a desarrollar pues, en la década de los 40. Sistemáticamente es la zona arqueológica más explorada del país. Así es. Y todo se preservó pues porque permaneció en el olvido. Mientras en la Ciudad de México todo era destruido para construir encima otros edificios, esto esperó 450 años a que llegaran los arqueólogos a rescatar el pasado. Pero nos habías platicado, vamos a Sí, vamos. Algo que era muy interesante, Michelle, que es cómo se convierte en ese momento, 1963, 1964, en emblema de la modernidad. Bueno, 1962 empieza. En el 60, nos debemos recordar que en el 60 ya viene toda la destrucción de los talleres, viene la toma de los espacios de guardias presidenciales, que es la tercera sección propiamente, la desaparición de las aduanas que se iban a Pantaco y empieza a construirse la primera sección, 1962, con los 3 esquemas principales de vivienda, que tú muy bien lo sabes, Beca, que son las viviendas de 1, de 2 y de 3 recámaras en edificios de alta, media y baja, A, B y C. Este es un tipo B, el que tenemos atrás es el Miguel Negrete, el Mariano Escobedo propiamente. El programa pasado en un edificio que era el más elegante. De Mauricio Garcés. Claro, es que nos recordabas que aparece en Don Juan 67, ¿no? Don Juan 67, y también Mauricio Garcés graba otra película, la de con esta Paula Cucci, que termina casada con el Tigre Escárraga, que se llama El Sinvergüenza. Pero si es usted. No se haga el sorprendido, me está usted siguiendo. No, le aseguro que nada me gustaría tanto como eso, pero no, yo vivo por aquí. ¿En dónde? Acabo de comprar un departamento de esos. Entonces, son 2 películas que se graban aquí en Tlatelolco de Mauricio Garcés. Algo interesante, muy interesante. Bueno, pero nos habla de lo que representaba Tlatelolco en esa época, bien lo dice, la modernidad, la aspiración de vivir en un lugar de este tipo, ¿no? Así es, y muchos criticaron y siguen criticando que cómo puede ser posible que se conjunten varias clases sociales en un mismo lugar. Pues creo que funcionó bastante bien. Claro. Pues esa era la idea, claro. Al final del día, el niño que crecía y que era amigo de uno que vivía en un edificio de alta categoría decía, no, pues quiero ser doctor para vivir en un departamento de esos. Entonces, pues, en el 85, cuando viene la reconstrucción, pues Guillermo Carrillo Arenas, que era el titular de CEDUE, se topa con eso. Dice, ¿cómo puede ser posible que el grado intelectual de Tlatelolco sea inaudito? Casi el 80% de la población joven tenía estudios de licenciatura. Algo muy bueno, funcionó al final del día. Carrillo Arenas, el encargado de la reconstrucción, al que se le habían caído muchos edificios. En esos años era muy común el chiste de que los edificios se le habían caído como carrillos de arena. Oigan, estamos llegando a un lugar que es muy doloroso verlo en las condiciones en las que se encuentra. Es las instalaciones del cine Tlatelolco. El cine prácticamente llega muy pocos años después de la inauguración de la unidad, digamos, si se inaugura Tlatelolco en 1963, ya terminado. El cine comienza a funcionar 4 años más tarde. Se estrena con una película de Anthony Quinn que es un dramón, que se llama La Hora 25, se la recomiendo muchísimo. Es sobre la invasión nazi a Rumania.
y la historia de un personaje al que confunden con judío y lo envían a un campo de concentración, lo separan de la mujer porque el capitán nazi está enamorado de ella o quiere seducirla, entonces lo manda a un campo de concentración y comienza un drama que es una película francesa, de esas que decía mucho en ese momento de lo que iba a ser el cine Tlatelolco y que decía mucho de lo que era en ese momento Tlatelolco. Cine de arte, cine cercano al arte, una película negra y que acababa de estrenarse, de rodarse justo ese año, es decir, una película que inmediatamente llega desde Francia para ser estrenada en el cine Tlatelolco, que es lo que tenemos aquí. Y quisiera nada más hacer una última acotación. En este lugar, aquí junto a la reja del cine, donde está aquí estuvieron las primeras tiendas de maquinitas que hubo en México. Aquí las chispas, le decíamos en ese tiempo. Era un lugar donde había unas 30 maquinitas. Había ping-pong y tiro y no sé, piloteabas un avión y le disparabas a los barcos en el océano, etcétera. Entonces eran colas, era como el gran atractivo. Y recuerdo también que en este lugar se estrenó la película Tiburón, que fue pues, uno de los clásicos del cine de los 70s, y se puso de moda por primera vez el hecho de vender mercancía. Entonces vendían los colmillitos en la entrada, se usaban mucho los cueritos, ¿no? Los collarcitos y las pulseritas de cuero. Entonces te vendían collarcitos de cuero con el colmillo. Todos los adolescentes y todos los chicos de esos años andaban con un colmillito por el impacto que había tenido la película Tiburón. Usted lo debe recordar. Y qué belleza que el día siguiente que se estrena la hora 25 ponen el graduado. ¿Te imaginas cómo se ha de haber visto la última escena de que se suben al camión, que se van después de la boda y el Hello Darkness, My Sweet Friend? Una cosa impresionante que debe haber sonado aquí. Era cine de lujo, no era cine de piojito, no era de los de llegué, era de los de aquí estoy y me callo. Que expresaba la modernidad. Efectivamente, se estrenó aquí el graduado, se estrenó El Padrino en este cine. Fue una de las salas en las que se estrenó esa película, en un momento en el que el cine de autor estaba por alcanzar su clímax, iba a desaparecer muy pronto. Fue esa década donde se filma Atrapados sin salida con Jack Nicholson. Son los años en los que se filma precisamente El Graduado, El Padrino, etcétera. Todo lo que acabó el estreno de La Guerra de las Galaxias, que aquí también se estrenó, que también pasó por este lugar y que abre una era en lo que importa son los efectos especiales, no tanto la mirada de un director, ¿no? Pero Michelle, el hecho de que haya un cine aquí, creo que justo nos habla de lo que era el plan original del Tlatelolco. Claro. Una ciudad dentro de la ciudad donde uno pudiera tener todos los servicios que quisiera. Hablábamos el programa pasado, por ejemplo, de los hospitales y las clínicas, nos mostraste una de las secundarias, y el cine tiene un poco ese sentido, ¿no? También había teatros, es decir, más allá de tu trabajo, para lo que sí tendrías que desplazarte probablemente, tenías todos los demás servicios disponibles a tiro de piedra. Es lo que en otros lados se desarrolla. Por ejemplo, aquí tenemos muy cerca Tres Lagos, Santa María, en el circuito interior, que está el jardín, el Nevado, y que está el centro social. De hecho, ese proyecto lo promovimos con un fan del foco, que es ya se me fue ahorita el nombre, pero sí, fue mi jefe, este señor, con el que estuvimos promoviéndolo. Ahorita me acuerdo del nombre. Nada más, una última acotación, hablar del arquitecto del Julio de la Peña, que es Julio de la Peña, que es poco conocido en la Ciudad de México, pero dicen que es el constructor de Guadalajara. Es decir, él hace la Fuente de la Minerva, hace el paseo, la calzada de Chapultepec, que es como un poco esta calzada arbolada, etcétera. Algunos de los edificios más emblemáticos de los 60s y 70s, desde los 40s, 50, 60s y 70s, vienen de él. Dicen que es autor de media Guadalajara y no es una exageración. Y también no se nos olvida el mural, esta representación artística que tenemos arriba del águila y el jaguar de Mario Alfonso Astalgoza. Eso es algo interesante. Lo recuperó precisamente Rodrigo Torres. Él nos dijo, es que se nos olvida esto. Y yo me quedé viendo. Entonces es que no sé quién fue
Y pues bueno, aquí tenemos algo que un artista refugiado que tiene su presencia en el cine de Tlatelolco. Pasa como en una película, Sí, rápidamente la memoria. Aquí pasaron la película esta de Rollerball con James Caan, que fue también una película futurista de la lucha en patines, que en ese momento tuvo muchísimo impacto. Y bueno, pues qué pena pero ¿qué es lo que pasa aquí? Se haya vuelto eso. O sea, ¿por qué se abandona? ¿En qué situación está actualmente? ¿Qué nos puedes decir? Acuérdate que en un momento dado fue propiedad de Cotza. De Carlos Amador lo compra, ¿no? No, Cotza se lo quita. Cotza lo tiene. Carlos Amador se queda con los telecines, se queda con el Arcadia, se queda con el Real Cinema, pero se queda Cotza con este cine. Cuando viene la venta en el 93 dentro del paquete de medios que compra don Ricardo, este cine se queda dentro del gobierno, pero al final del día se lo dan en concesión, se lo dan en comodato, y don Ricardo, acuérdate que tenía una cadena que se llamaba los Ecocinemas, y como Ecocinemas fue dividido en 3 salas, y funcionó así hasta el año 2000, luego viene el abandono, sigue siendo propiedad del gobierno, y en un momento dado, entre el 2011 y 2012, lo quiere comprar a nada más y nada menos que Alejandro Bichir. Alejandro Bichir le niegan comprar vecino de Tlatelolco, por supuesto, el papá de los Bichir. Sí. Y se lo niegan, al final del día lo compran, lo quieren hacer estacionamiento, los vecinos lo impiden, y ahí está. La fachada tiene que ser respetada porque está catalogada como patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México. Pero qué tontería que ponen un cine, cruzando la calle, Cinépolis enfrente, teniendo aquí este monumento en las ruinas. Y luego recuérdame algo, en las tardes había un olor como a chocolate. A Bremen. Y luego también había uno, porque yo tengo la impresión de que por aquí se procesaba la misma basura que salía de los edificios de Tlatelolco. Entonces, algunas tardes, como a esta hora, tarde-noche, comenzaba a llegar un olor desagradable, porque era la planta de procesamiento, que no sé si estaba... ¿Qué era aquí? Sí, recordábamos que ahí era una fábrica, ¿no? Allí era la harinera. La harinera, ¿sí? Y luego atrás teníamos la aceitera de Maravilla, que un día la aceitera de Maravilla explotó y reventó cristales, y después de eso la mandaron quitar. Y también teníamos acá otra empresa aquí, donde ahorita son los departamentos de Sare. La cerraron, de hecho el tren todavía llegaba aquí hasta el año 2006 cuando cierran esta empresa. Entonces, era zona de industrias toda esta. Sí. Claro. Bueno, como gran parte del norte de la ciudad. La Consolidada, no tenemos que olvidar, Aceros La Consolidada estaba donde ahorita es la tienda esta de los de Monterrey, para no dar el golazo, ¿verdad? Oye, y luego estamos cercados por ejes viales, que le toca en su primera década de vida inmediatamente la apertura del eje vial de Guerrero, Manuel González, que eran de calles de 2 sentidos. Eje central. Eje central y Flores Magón, que se llamaba Nonoalco. La calzada de Nonoalco, así es. Bueno, pues ya nos estamos internando en la segunda sección de la unidad habitacional Tlatelolco para seguir escarbando en su historia. No se vayan. En la Plaza de las Tres Culturas, la primera iglesia extramuros de la Ciudad de México, Santiago Tlatelolco. La antigua decoración colonial, la elevación impresionante de los viejos muros, reciben el soplo de un nuevo espíritu. Vitrales contemporáneos que transfiguran la luz solar en una coloración matizada de ámbar y rojo. La piedra acoge solemne y tranquila la fragilidad poética del vidrio. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales.
Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura pop? Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y Alejandro Bro tienen para ti todos los... Caminamos apenas por un pequeño espacio de lo que fue la ciudad de Tlatelolco, la ciudad prehispánica de Tlatelolco. Nos recordaba Michelle en el programa pasado que estuvo integrada por 13 barrios. 13 barrios y la ciudad de Tlatelolco como central, 14. Okay. 14. Toda esta zona de Tolnáhuac, Atenantitech, que era el anterior a Peralvillo, estaba Nonohualco, que era donde, que el significativo es donde hablan extraño. Que vivían una migración maya. Una migración maya, así es. Que estaba sentada ahí, son los que hablan raro, ¿no? Ajá. Exactamente. Y algo muy interesante también era como en este islote, porque era un islote, estaba conectado a través de unos caminos con México Tenochtitlan, que era la calle que se vuelve Brasil. Así es. Que lleva directamente al Zócalo, atravesando, como decíamos en el programa pasado, una pequeña lagunilla, de ahí viene el nombre de la lagunilla. Yo ahorita sabía que uno no. Sí, exactamente, que está cubierta de asfalto. Otra que era precisamente la calzada de Nonoalco, otro camino que iba a la villa,
Y otro que iba a Es el Tenayuca. mismo, ¿no? El de Brasil es el que iba a la Brasil iba a Tenochtitlan y por acá hacia la villa. Por acá tenemos el de Tenayuca, que era Vallejo. Y por acá tenemos la calzada de Nonoalco, que hoy es Flores Magón, y que iba a Tacuba. Así es. Sí. A Popotla, Tacuba. Oye, Michelle, y nos señalabas ahorita que íbamos caminando fuera del aire, un símbolo que está puesto en una secundaria, que es el símbolo de Tlatelolco, que identifica a Tlatelolco. Así es. ¿Por qué nos cuentas un poco sobre eso? El plato Cauchecali, que es un vaso de corazones prehispánico, lo encuentran en las investigaciones de la zona donde el programa anterior vimos de la salida. Ahí lo encuentra Braulio García, junto con Eduardo Matos Moctezuma. De hecho, ahí fueron sus pininos. Oye, la primera excavación de Matos Moctezuma es en Tlatelolco. Y la destruyen. Sí. Le toca la destrucción de Tlatelolco, la lucha con Pani y con el gobierno de López Mateos, porque el director del INAH no quiere que entren las excavadoras a destruir todo esto que le estábamos comentando. González Rull, ¿no? González Rull era el que estaba investigando. Es el que hace, claro. González Rull es el que renuncia. Sí, porque dice, soy hasta el queque de Pani. Disculpe la palabra, pero él fue muy fuerte. Yo por ahí leí que también Pani en algún momento llegó a decir, cuando estaba haciendo la Torre Insignia, que le dijeron, bueno, que ahí se sabía que había cosas, dijo, pero ya tienen la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Ahora sí que ya tienen eso, ya, ¿qué más quieren? No, lo pararon porque quería destruir aún más, quería hacer espejos de agua. Mandó tapar en la explanada, ahora en la explanada de las Tres Culturas, mandó tapar varios las palacios. Habitaciones sacerdotales. Y al lado iba a ser el espejo de agua, la zona chica, y encuentra a González Rull. Mario Pani quería poner ahí patitos y un aguito, y dice González Rull, nanay, esa es la zona chica y aquí me lo respetas, ¿eh? Y sí. Oye, ¿vamos a ir hacia acá? Vamos bien. ¿O vamos para acá? Vamos bien, Pero muy bien. Nos habías hablado del jaguar. El jaguar tiene también una relación con Tlatelolco. El jaguar es el animal de Tlatelolco y el águila es de Tenochtitlan. Ambos se conjuntan en este vaso y por eso es de que lo ubican como símbolo del proyecto a partir de 1962. Es el mismo escudo que utiliza el centro diplomático, ¿no? El Matías Romero. Sí, es el mismo escudo. Y de hecho ahorita qué bueno que estamos pasando por aquí, por este espacio, donde Héctor nos recordaba algunas de sus vivencias. Donde Héctor nos platicaba una de sus vivencias, ¿no? Pero es en ese espacio donde De hecho, me desviaste porque yo quería pasar por el Riva Palacio. Ahorita pasamos, sí. Aquí se gesta la lucha por la autoadministración, que era dejar que Aiza ya no administrara, porque en un momento dado, en el 74, viene la devaluación y aumentan la cuota de mantenimiento, que era del 5 al 20%. La cuota de mantenimiento, para que nos imaginemos qué tenía, hombre, eran todos los beneficios para sí. Tenías agua, tenías gas, tenías elevadores, tenías vigilancia, tenías limpieza de jardines, de prados, todo. Dicen que el director que en ese entonces estaba, el ingeniero andaba Ciprés, que es mucha corrupción, y Luis Echeverría dice, voy a dar un plumazo, ¿no? Luis Echeverría aquí tenía 4 departamentos, así a plumazo se los había ganado, ¿no? Igual mencionar que hasta el secretario de Díaz Ordaz tuvo aquí sus departamentos, tuvo 20, imagínate. Entonces fue una ciudad como muy política. No. Además, ¿cómo se enriquecieron? Pues claro. Eso prueba que no ha cambiado nada. No. El que era jefe de policía, Luis Cueto, con el que empezó o contra el que empezó el movimiento del 68 exigiendo su renuncia, fue uno de los constructores de Tlatelolco y uno de los desarrolladores de la prolongación de Reforma hacia el norte. Entonces, todo era entre cuates, era el capitalismo de cuates, que ya no existe. No, se acabó. Y pero Tlatelolco es un poco lo que se vive después, lo que se vive también o lo que se había vivido en satélite con el desarrollo de esas zonas. Esa es la repartidera entre los cercanos, ¿no? Y se hace la autoadministración. Cada edificio se va a manejar en juntas. Aquí se maneja la Junta Arteaga Lerdo, que son estos 2 edificios que están, el que está detrás de las cámaras y el que está enfrente. Arteaga, ¿no? Ese es el Lerdo, y acá atrás está el Arteaga. Como dirigentes estaba Max de Mendizábal y el ingeniero Raúl Cantuchapa, medio politicones, pero bueno, ellos dicen vamos a empezar a autoadministrar los edificios y empiezan otras organizaciones de reforma de Tlatelolco con los Arellano Mora y con estos vecinos Federico Ochoa.
Federico Ochoa, un buen amigo mío. Pero entonces, ¿sí? digo, digamos, para entender un poco, la idea es que en vez de que haya una administración central, ahora se hace una autoadministración. Los propios vecinos son los que... Y eso es lo que explica el deterioro de Tlatelolco, porque pues nadie se siente bien a bien el dueño, el propietario, nadie quiere desembolsar, y luego cree que alguien más lo tiene que hacer. Organizar una torre de 20 pisos, claro. ¿cuántos inquilinos? Pues sí, duele el estado en el que se encuentra. La tercera sección en donde anduvimos bastante bien conservada en zonas. Sí. Pero ya se ve por todas partes un ambiente de decadencia, de abandono, y es terrible pensar que esto fue la punta de lanza de la modernidad en México. O sea, la modernidad, el sueño de la modernidad, acabó en esto. Muy poético también. Sí, y me parece de alguna manera. Estábamos viendo lo de la autoadministración, los andadores, los pasillos, los jardines, se los encargan al DDF, así como la recolección de basura que ya habíamos platicado. Entonces viene todo el desacomodo. Había una subdelegación Tlatelolco, que era un superente en el cual se manejaba Tlatelolco de manera autónoma dentro de la delegación Cuauhtémoc, dentro del departamento del Distrito Federal, pero decretado a plumazo por Luis Echeverría, y pone a su sobrino, a José Luis Dimas I, como el primer subdirector. Y de ahí vienen otros periodos, vienen los cambios de colores, y ya dicen, ya no va a ser subdelegación, ya va a ser dirección territorial y ya vamos a compartir con más colonias. Entonces, si de por sí era un caos, ahorita es un caos peor. ¿Por qué? Porque ahorita somos la subdelegación Tonáhuac, Tlatelolco, Guerrero. 3 colonias. Vamos a seguir caminando porque yo quisiera acercarme a la parte de atrás, quisiera que viéramos el puente de piedra. Claro. Y quisiera pasar por el Riva Palacio. Ay, por favor. Nos acercamos al célebre puente de piedra que conecta la segunda sección con la primera aquí en la unidad habitacional Tlatelolco, y que es parte de ese proyecto de hacer una ciudad que estuviera completamente conectada, completamente comunicada, Michelle. Sí, y el cuarto de juegos de los niños, porque allá en los años 70 quitaban las tapas de los hongos y los niños aventaban de estas rampas que son empinadísimas. Cuando llegaron las avalanchas, o sea, aquí, ¿cuántos se rompieron los brazos y las piernas porque llegó estos carritos conocidos como avalancha, que te dejabas ir, no, era un caos. Oye, pero es interesante pensando en la infraestructura urbana, porque es la primera vez que se hace un puente peatonal en la Ciudad de México. Claro que sí, es de los primeros pasos peatonales. Ya habíamos hablado de otros. Del desnivel. Ajá, del desnivel del Nopalito también. Mira, nos toca el primer puente vehicular, que es el de Nonualco. Aquí al ladito. También, sí. Y bueno, también es interesante porque nos habla un poco de las ideas de la época, del urbanismo, ¿no? Esta idea de que hay que empezar a planear ciudades para automóviles, ciudades para transportes, para metros, para todo. Todas estas nuevas máquinas, digamos, que ya se estaban volviendo pues una parte central de la vida de las ciudades, ¿no? Claro, y aparte aquí, esto es una cosa muy interesante. PANI es donde aplica el postulado de Le Corbusier, que es la separación de la circulación automóviles peatonal. Todas tienen continuidad, ninguna se interpone. Ahorita pues los semáforos, pero pues ninguna de las dos tiene un tapón, vamos, ¿no? Algo que le diga, ¿sabes qué? Aquí no puedes pasar. Okay. Y algo muy interesante, siempre ha sido rojo este puente desde que lo inauguraron. Pero hubo un momento en el que lo pintaron de gris, luego de amarillo. Entonces decía mucha gente, ¿cómo puede ser posible que lo que llamamos puente rojo sea puente gris o puente amarillo? Pues ¿de qué se trata, no? Entonces en el 2019 vecinos organizados, que unidos por Tlatelolco, que varias organizaciones, pintaron el puente. Y al día de hoy es muy difícil para un vecino que se llama Alejandro Ruiz pintar todos los grafitis. Es algo tremendo, pero es que nos los han venido a dejar. Y luego también, últimamente, debemos decirlo, es inaccesible para personas con silla de ruedas. La rampa es muy inclinada. Sí, es las cierto, motos. No se pensaba en esas cosas. Sí. ¿no? Oye,
Estaba pensando que estaba aquí a unos pasos, bueno, pasando lo que era Nonoalco en ese tiempo, estaba el cine Briseño, donde se proyectó otra película que causó escozor, que fue El Exorcista, que la gente, había personas que se salían y decían que había personas que se desmayaban, etcétera. Y aquí atrás estaba recordando, estuvo la panificadora Acapulco, la panadería Acapulco, ¿se llamaba? La Perla. La Acapulco estaba del otro lado, donde en eje central frente al edificio 11. Ahí estaba la panificadora Acapulco. Acá estaba la Perla, detrás del edificio. Y luego los bancos que ya no existen. Estaba el Banco del Atlántico, una banca Cremi. Banca Cremi. Que era una como zona de bancos, esta zona. Y luego muchos consultorios médicos, dentistas, etcétera, en los locales, sobre todo que estaban en la parte baja de este edificio. No olvidemos Salinas y Rocha. Aquí estaban las sucursales de Salinas y Rocha. Aquí también teníamos un Dairy Queen. Uy, a las mujeres, a las señoritas, cuando les decían, te invitó un chico al Dairy Queen, no, hombre, ya brincaban de alegría, decían, ya se va a hacer mi novio. Ahí se iba a escribir Alejandro Jodorowsky también, porque un tiempo vivió en Tlatelolco y escribía guiones y los presentó aquí. O sea, ¿qué te parece si recordamos residentes interesantes de aquí de Tlatelolco? Estamos recordando a tu vecino Alberto Rojas, el Caballo. Pensábamos en Johnny Laboriel, pensábamos en la inolvidable Leticia Perdigón. Sí. Pensábamos en Rigo Tobar. Sí. Y luego había un camión, se paraba un camión de los Locos del Ritmo. No sé si vivía ahí el conductor o el del equipo o alguno de ellos, pero se estacionaba aquí. ¿Quién más? Paco Ruexo, que armó las primeras tocadas de rock en Tlatelolco. Y el rock en Tlatelolco sigue vigente, porque hasta la fecha tienen su estudio de ensayo, los Rebel Cats, en el edificio de Tlaxcala. Oye, los hermanos Bichir. Los hermanos Bichir, Mario Besares, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Roberto Cobo, Calambres. Ramón López Carrasco, que hizo al profesor Memelovsky, que sobrevivió en Nuevo León. Lo viene a rescatar Iván Cocheros cuando vino a presentarle Llorón en el 2016. Iván Cocheros a la Plaza de las Tres Culturas, y que fue un éxito, casi 10,000 espectadores. Nos platicó que vinieron a sacarlo ahí y que salió llorando porque perdió todo su dinero. Oye, no, yo corrijo, Plácido Domingo no vivió aquí. Vino a rescatar a unos familiares que se habían quedado en el Nuevo León. Así es, los Envil, 2 departamentos vivían ellos, los Envil. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos para acá? Vamos, tenemos algo Seguimos más para acá y ya pasamos a este edificio. ¿Qué te parece? Porque quiero mostrarte algo que seguramente les va a encantar. Oye, se nos olvida, Beca, el cohete. El famosísimo y bello cohete que estaba aquí. ¿Está todavía? Ya no está. No, ya lo quitaron. Ese lo quitaron porque tenía muchos accidentes los niños. Hubo muertes, hubo descalabros. Pero era una cosa bastante interesante, el cohete, ¿no? Bueno, y es que también habla de esa época. Bueno, en Estados Unidos lo llamaban el Space Age, ¿no? Sí. La época del espacio. Había pues la carrera por el espacio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, quién iba a conquistar la Luna por primera vez, ¿no? Entonces todo eso empezó a alimentar el imaginario y también el diseño. Pensamos en películas también como las de Kubrick, ¿no? 2001, Odisea en el espacio. ¿Qué es del 69? Sí, me parece que sí. El mobiliario que aparece ahí, ¿no? Por ejemplo, pues todo eso empieza a permear en el diseño de muebles, de juegos infantiles, las películas de la época. Entonces, bueno, creo que también es una manera de retratar el espíritu de su tiempo. Oye, el mismo diseño de Tlatelolco, de las ventanas de cuadritos, como si fueran naves, como si fueran aviones, porque en algún momento tú habías dicho en uno de tus videos que lo más hermoso que había diseñado la humanidad en los años 50 era el avión. Bueno, eso era algo que escribe Le Corbusier. Le Corbusier decía que el avión era la cosa más hermosa que había creado la humanidad. Eso es algo que él está diciendo desde los años 20. Desde los años 20. Estaba aquí. Estaba aquí el cuadro. Así es. Y tenemos ahí de estos juegos de Alberto Sánchez. De los playgrounds. ¿no? Claro, de los playgrounds, ahí los tenemos. ¿Sí? Sí, los animalitos de... Que están en Chapultepec, ¿no? Bueno, ahí en toda la ciudad. Sí, en toda la ciudad. Oye, ¿en qué año quitaron el cohete? En el 67, 68. Duró muy poquito. Sí, duró muy poco. Se oxidó. Entonces,
Eso es algo, lo que ahorita vamos a ver es algo que se replica mucho de Ciudad Satélite, porque el diseño del urbanismo, de la ingeniería del urbanismo, vino a cargo de Víctor Vila, este ingeniero que se encarga de diseñar las flechas, los sistemas, la retícula de la ciudad, ¿no? ¿Sí? Esta, que no se le han robado. La flecha, sí. La flecha, y es algo que solamente hay en la primera sección, las flechas. Y es igualito a Satélite. ¿Y qué nos dice? ¿Que hay qué? Clínica dental, el edificio Bravo, Allende, la guardería Juan Francisco Azcárate Lezana. Azcárate Lezama, así es. Que Juan Francisco Azcárate le cambiaron el nombre, es la de acá, que le hacen guiño guiño a la esposa de López Mateos y le ponen Eva Sámano. Otra cosa que no dijimos es que en muchos de los edificios había placas con la pequeña biografía del personaje, o sea, el que fuera. El momento histórico. Sí, que explicándote de qué se trataba. Y ya se han desaparecido, ¿verdad? Ya se las han chifleado. Ay, perdón. Perdón, ya se las han robado. Es que la verdad sí me da mucho coraje porque, oye... Mejor ni hay que enseñarlas. Es una identidad que se han llevado. Vamos para acá. Y bueno, hablabas ahora de el guiño que hacen a la esposa de López Mateos. Sí. La unidad en sí, el nombre oficial es López Mateos, Adolfo, ¿no? la unidad es ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Porque le decimos Tlatelolco. ¿Para dónde vamos? ¿Para acá? Para acá, para Guerrero. Pero tiene varios nombres, Nonualco Tlatelolco, López Mateos. ¿Cuál es el nombre oficial con el que se inaugura la unidad? Mira, el nombre oficial con el que se inaugura la unidad es Adolfo López Mateos, Conjunto Urbano Adolfo López Mateos, en los barrios de Nonualco y Tlatelolco. Ya vemos la semana pasada que Díaz Ordaz, aparte del 68, le quitó a Tlatelolco una L y lo hace Ciudad de Tlatelolco. ¿Por qué es Nonualco Tlatelolco? Porque son dos barrios. Este era Nonualco y aquel era Tlatelolco, caray. Era una cosa muy interesante lo que está pasando, ¿no? Pero ya nadie se acuerda del nombre López Mateos. Qué gusto, buenas, hasta luego. De López Mateos. Mucho gusto. Así es. Gracias. Nadie se acuerda del nombre de López Mateos. O sea, ya nadie le dice unidad López Mateos. Salvo algunas placas que quedan dentro de los edificios que nos mencionan, y ahorita lo vamos a ver, esas placas que son las licencias de construcción, los usos todavía marcan como Conjunto Urbano Presidente Adolfo López Mateos. Estamos junto a los edificios del tipo A que en un momento dado se diseñaron para la gente de escasos recursos, ¿no? Para los pobres, para que aquí vivieran en departamentos de 1, 2 y 3 recámaras y que no estuvieran destinados. De hecho, estos edificios fueron entregados en renta y al final del día la renta no funcionó porque la gente vino a traer sus costumbres tradicionales, ¿no? De cuartos, ¿no? Oye, ya tenemos aquí 3 habitaciones y pues en una habitación cabemos 9, en otra habitación cabemos otros 9 y así nos vamos a vivir 27, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber todo el fracaso del sistema, empieza a quitar departamentos y empieza a reagendar. Incluso, hombre... A diferencia de la torre que visitamos en el programa pasado, que tenía sus pisos de parquet, que tenía una vista espléndida de la ciudad, tenía 2 niveles, ese departamento. ¿Qué características tenían este tipo de departamentos? Esos son acabados rústicos, totalmente rústicos. No, con piso de granito. Piso humilde, con piso sencillo. Nos podemos dar cuenta de las entradas, los pórticos. De hecho, estos no tienen elevadores. Se acordarán que son de medio nivel. O subes de uno, pasas al otro y luego vas subiendo. En vez de descansos hay departamentos en cada nivel. Ese es el sistema de funcionamiento de esos. Ya los tipo B, como el Morelos, como el Vicente Guerrero, como los ISSSTE, propiamente también hay ISSSTE 7, 8, esos ya son con piso de linóleo. Sí, y también se anunciaban, recuerdo revisando los periódicos viejos, que podías también tener, por ejemplo, closet, ¿no? Cocina integral. Sí, que ahora son cosas que nos parecen muy normales, pero bueno, en ese momento era el lujo total, ¿no? Claro. Pensemos en un mundo que estaba acostumbrado a guardar cosas en ropero, ¿no? Entonces la idea de tener closet integrado, bueno, era una cosa fantástica. Ni tanto el ropero, en cajas. Sí, bueno, claro, el closet baúles, ¿no? El closet frente al armario y a los roperos y eso ya era el colmo de la modernidad. De la modernidad. Sí. ¿No? Y luego también cosas como se anunciaban ya en los de mayor lujo,
tener instalación directa de televisión, tener instalación de teléfono. ¡Claro! Tenían sus... ¿cómo se llama? Aquí tenemos una central telefónica para los 11.916 líneas, porque eran 11.916 departamentos y cada departamento tenía su teléfono. Aquí teníamos antenas en las azoteas, pero pues la radiación, y aquí la señal, extrañamente en Tlatelolco, la señal falla muchísimo. Oye, de teléfono, me acabas de traer a la cabeza algo. Es que había 2 Tlatelolco o más, pero es que uno era el de los edificios, pero el otro era el de los cuartos de servicio. ¡Claro! O sea, en los cuartos de servicio había una ciudad completamente distinta, porque era el de las trabajadoras domésticas, el de gente que generalmente trabajaba aquí y le daban un cuartito de servicio en los que había pues, lo mínimo. Entonces tú subías a la azotea y a veces llevaban gallinas, a veces tenían macetas, estaban los tendederos, luego se pusieron alambradas, ¿no? Como rejas para que no les robaran la ropa, etcétera. Pero pasabas a esa otra dimensión que también eran habitantes de Tlatelolco. Y teníamos una comunidad de mixtecas, de oaxaqueños, que en la época de la Guetzala representaban en los cuartos de azotea. O sea, era otra ciudad, como bien dices. ¿Y ahora qué uso tienen los cuartos? No, los usos de cuartos de servicio después del 85 bodegas, se clausuraron como departamentos. Son bodegas. De hecho, desde los 70 sí hubo un movimiento para querer sacar a gente que habitaba los cuartos de azotea de parte de Banobras. Ahí se puso enfrente un dirigente que se llamaba José Antonio García, y luego llega a apoyarlo Marco Rascón y nace la coordinadora de cuartos de azotea. Entonces, cuando viene el sismo del 85, ellos se vuelven un espacio, gracias. Y era famoso también que bajaban los viernes o los jueves, en la noche, no me acuerdo. Sí. Bajaban y se iban al Salón Los Ángeles, porque era el bailadero. Está aquí cruzando, ¿no? Cruzaban, claro. Y entonces de repente veías que bajaban las muchachas, las señoras muy arregladas, desde los cuartos de servicio, el día que tocaba, que había baile, no me acuerdo si era jueves y sábado o algo así, para ir al Salón Los Ángeles. Ah, claro. ¿No? Entonces había toda una migración y luego... Sí. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya y continuamos nuestro recorrido. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora.
ADN 40.mx Noticias con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo a las 8 de la mañana por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha. Un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde, en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura? Bueno, gracias Ricardo. Gracias Ricardo, buenas. Anfitrión de aquí del edificio. Gracias por recibirnos. Ricardo, muchas gracias por tu apoyo. Tenemos que presentar a Ricardo, que nos dio la oportunidad de visitar este edificio y aparte es muy buen documentalista. Tiene muchos proyectos aquí en Tlatelolco. Uno que se llama La Gira del Tostón, que ya pronto lo verán en la Cineteca Nacional. ¿Se llama cómo? La Gira del Tostón. La Gira del Tostón. Tlatelolco, una historia de vida que, bueno, hice con otro vecino llamado Víctor Pulido. Ya, ¿y qué es? Tratamos de reunir todos estos testimonios de todos los vecinos y contar estos 50, 60 años que cumplió la unidad. Ah, pues qué interesante. ¿Y cuándo se va a estrenar? Mira, lo proyectamos el sábado 23 de noviembre por los 60 años en la Plaza de las Tres Culturas, que retoma estos 50, 60 años de todos los vecinos que tienen estas historias que no se han dado a conocer, ¿no? Fuera del 68, fuera del sismo del 85. Suena súper interesante. Sí. Y se va a exhibir en la Cineteca. Esa es la idea. Tratamos de hacer unos ajustes a este documental porque dura casi 2 horas, porque son 10 años de trabajo. Entonces, lo que queremos es dar a conocer estos rostros de vecinos que tienen bastantes anécdotas que contar. Bueno. Oye, pues ya lo quiero ver. Claro, muchas gracias, Ricardo. La gira del Tostón. Hay que estar pendientes. Con la historia de vida. Gracias, Ricardo. Oye, pues tenemos aquí una vista excelente, extraordinaria de la primera sección y de la torre de manobras. El intercambio de las dos secciones, lo que separa a Guerrero, ¿no? ¿Estamos en qué edificio? En el Ignacio Ramírez, dentro de la sección Reforma. Nos tenemos que acordar que la primera sección es la Independencia, la segunda de la Reforma y la tercera de la República. Ahí el nombre de los edificios. Okay. Y subimos 12 pisos, pero me llamó la atención que en el elevador no hay 12 botones, solamente hay 4. Así es. Llegas al tercer piso, luego llegas al sexto. ¿Cómo es? Noveno y 12avo. Así es. Es decir, si vives en el 10, te ves al 12 y bajas 2, o te bajas en el 6 9, y subes 4. Así, no, te bajas en el 9 y subes 1. Claro. O te bajas en el 12 y bajas 2. Así es. Okay. Ya si vives, por ejemplo, en el piso 4, piso 3. ¿Y esto a qué obedece? ¿Por qué lo hicieron así? Porque Mario Pan creía que con esa manera se iba a agilizar el ascenso de los edificios. Ya vimos que no, porque, por ejemplo, cuando subimos a la Torre Cuamos, llegamos al piso 21 rapidísimo, ¿no? Pero pues esa es una manera muy de Le Corbusier, vamos a hacer plantas intermedias para que en ellas se distribuyan a través de las escaleras, no hay pasillos,
Las escaleras son los que suben y bajan todo. Oye, dime una cosa, ¿este edificio estuvo abandonado un tiempo? Claro que sí, porque, miren, hay que explicar la reconstrucción. No, ya se las pasamos a la otra, ¿no? La pasamos a la No, pero es un buen pretexto para que te volvamos a obligar a que nos acompañes la próxima semana. Porque también nos falta caminar de Guerrero hasta Insurgentes. Y nos falta ver el Jardín de Santiago, donde estuvo la prisión de Santiago Tlatelolco, asomarnos al TECPAN, hablar de la caja de agua. Nos faltaron muchas cosas. Entonces, queda pendiente esta explicación. Y queda pendiente que se la siga pasando bien y que nos acompañe la próxima semana. Muchísimas gracias. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. La Plaza de las Tres Culturas en Santiago Tlatelolco reúne junto a una moderna arquitectura los elementos arqueológicos de la vida prehispánica y colonial. Fusión de culturas y de siglos, en Tlatelolco se han encontrado numerosos entierros de personajes indios, pertenecientes al tiempo en que el lugar era una isla, con un gran centro ceremonial y un tianguis famoso. Conforme a la tradición, junto a los esqueletos aparecen piezas de cerámica. Algunas son recipientes como cajetes calados, en realidad, incensarios indígenas en los que se quemaba el copal. Para su manejo tenían un mango tubular, también de cerámica. El hallazgo de estas piezas induce a considerar que algunos de los esqueletos corresponden a sacerdotes encargados de la función incensaria en la ceremonia. Otros eran de guerreros o de prisioneros sacrificados. El Tlatelolco moderno sigue aposentado sobre una planta donde la tierra y los seres antiguos recuerdan el espíritu que anima la historia de México.